Francisco, un sistema de bajas presiones se forma a varios miles de kilómetros de las Azores. Su cambio de trayectoria no estaba prevista, el cambio de rumbo le trajo directo al archipiélago. Yo llevaba unos días observándolo que no paraba de estar siempre viendo los mapas del tiempo. En los inicios de la informática era un aficionado a hacer predicciones del tiempo. Justo en aquellos días estaba de viaje, estaba en Rusia en un congreso de meteorología. Ese sistema de bajas presiones convertido en tormenta tropical había sido bautizado. El delta alcanzó primero al Hierro y La Palma, pero su paso dejaría huella en cada una de las 7 islas. Fina, no estés muy lejos hoy porque prepárate que vamos a activar un plan de emergencia. Y cuando él nos llegó y nos dice, oye, tenemos que estar preparados que nos viene una tormenta. Ni siquiera el Instituto Nacional de Meteorología había activado ningún tipo de alerta por la cercanía de Delta a Canarias. Lo único que se me ocurrió entonces fue desahogarme con mi amigo Mario Picasso. ¿Qué pasa con la tormenta tropical Delta? Y dije, bueno, pues que está por ahí por el Atlántico. Y dice, no, es que Tomás Padrón nos ha dicho que va a cancelar las clases, que va a poner a todo el mundo en alerta porque esta tormenta puede tener un impacto tremendo en la isla de Hierro. Y yo dije, pues Fina, me pillas totalmente fuera de juego. Dijo a los niños que no fueron al colegio y previno a la población, ¿no? Y él me dijo que no daba crédito porque él estaba en Rusia y que no sabía absolutamente, estaba en un curso de meteorología entonces. Y nosotros, mi compañera Josefina Navarro y yo nos miramos, pero ¿cómo es posible que el jefe no está coordinando bien algo? Y creo que tardé como 5 o 10 minutos, no me acuerdo, pero le dije claramente, Fina, hazle caso a Tomás porque esta tormenta va a tener un impacto tremendo, llega con mucho viento. Claro, había llamado al centro de huracanes de Miami y le habían confirmado que efectivamente Delta estaba desviándose y nos podía tocar. Nos explicó, oye, pues les puede tocar la cola de la tormenta tropical Delta. Me quedé un poco sorprendido porque dije, es que realmente nadie está hablando de esta tormenta en los medios de comunicación y Tomás Padrón ha sido el primero que no solo ha hablado de ella, sino que además ha puesto toda la carne en el asador y ha dicho, oye, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Tomar una serie de medidas preventivas ante este fenómeno. El lunes 28 de noviembre, en medio de una especie de calma previa, el Delta entró en Canarias. No se recordaba una situación similar y el Delta dejó graves consecuencias. Gracias a esa llamada que me hizo Josefina Navarro, Fina, pues pude también avisar a mis amigos compañeros de Informativos Telecinco y que luego muchos otros comentaron. Incluso la EMET tardó bastante más en sacar esos avisos, esas alertas. Fue la primera vez que se declaró el Plan Insular de Emergencias en toda Canarias. Y fue un momento mágico, yo recuerdo perfectamente esa situación. Le costó un poco de tirón de orejas, pero acertó. ¿Se imaginan ustedes un político que haya estado gobernando durante 30 años, siempre con mayorías absolutas, y que no haya cobrado nunca un sueldo público? Existe en la isla del Hierro, se llama Tomás Padrón. Le tomaron por loco en aquella ocasión, ¿no? Cierto que así fue, aunque los hechos al final nos vinieron a dar la razón y aquel lunes que nosotros habíamos anulado toda actividad en la isla, en base a esa previsión propia y no siendo avaladas por el Servicio Meteorológico Nacional, pues decidimos suspender toda actividad en la isla de Hierro en el lunes
siguiente pues ocasionó pues alguna discrepancia con el gobierno regional, que no entendían por qué el Hierro tomaba esa decisión cuando no le correspondía. ¿Y cómo es posible, don Tomás, que los técnicos del Cabildo del Hierro detectaran lo que estaba pasando en el Atlántico con esa huracán, tormenta tropical llamada Delta, y en el Servicio de Meteorología Nacional no se enteraban? El Servicio de Meteorología Nacional sí lo seguía, lo que pasa es que eran más lentos en sus reacciones, y nosotros pues lo teníamos más directo, más a mano, y las decisiones descentralizadas en este caso pues fue más efectiva y práctica que al llegar la orden del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Pero usted se imagina en la política actual un cargo público que no cobre sueldo? O sea que usted es el Casimiro Curvelo del Hierro. Casimiro Curvelo es el Tomás Padrón de La Gomera. Tomás Padrón es el hombre del Hierro, no solo por haber sido elegido durante 28 años presidente de su cabildo por mayoría absoluta, sino porque ha sabido ganarse su lugar a base de lucha y esfuerzo, dándole voz e impulso a la isla dentro y fuera del archipiélago. De carácter reservado y talante calmado, sus palabras críticas y con criterio siempre han sido respetadas en el nacionalismo canario. Sus raíces se remontan a la misma isla que lleva por bandera y que lo vio nacer el 21 de octubre de 1945 en El Pinar. Siendo el menor de 4 hermanos, siempre ha valorado la superación y el coraje de su madre, quien prácticamente crió sola a sus hijos tras quedarse viuda muy pronto. La mujer se hizo cargo del triple negocio familiar que constaba de una planta eléctrica, un molino de gofio y una carpintería. Casado y con 2 hijos, nuestro protagonista estudia Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y tras graduarse y pasar una temporada en Venezuela, comenzó su carrera profesional en La Palma, formando parte del proyecto de electrificación del archipiélago. Así como delegado insular de UNELCO, regresó a su isla natal para dotarla de luz en todos los sentidos. En febrero de 1979, junto a 11 reños más, dio vida a la agrupación Herreña Independiente que lideró durante muchos años, convirtiéndose en su figura más importante. El grupo político nació en el bar Los Reyes de Valverde, para sacar a la isla del rincón en el que estaba, darle la notoriedad y representación que se merecía. Siendo el personaje carismático que lo define, Tomás Padrón, actualmente jubilado, predica con su ejemplo la lealtad que siempre durante sus años en política guardó al sector primario. Asimismo, disfruta de sus árboles frutales y de una vida como agricultor que refuerza la teoría que dice que el que siembra siempre recoge. Don Tomás Padrón, usted fue presidente del Cabildo del Hierro durante 28 años. Ahora mismo creo que ostenta el récord, ¿no? Pues creo que sí, pero efectivamente fueron 28 años, del 79 al 91 y del 95 al 2011. ¿Y siempre con mayoría absoluta? Sí, afortunadamente tuve la suerte de obtener el apoyo mayoritario de los herreños en todas las legislaturas que me correspondió presentarme. O sea que usted es el Casimiro Curvelo del Hierro, con mayor recorrido incluso. Casimiro Curvelo es el Tomás Padrón de La Gomera. Esa es la respuesta idónea, ¿no? Don Tomás, usted, con el debido respeto, es un bicho raro de la política, porque ha estado
28 años como presidente del Cabildo del Hierro, también fue durante 2 legislaturas diputado y nunca ha cobrado un duro de la administración pública. ¿Cómo se explica eso? Bueno, no cobré un duro como un sueldo. Cobraba las clásicas dietas de los desplazamientos, pero efectivamente mi asignación salarial siempre fue de la empresa en la que trabajaba, Unión Eléctrica de Canarias, y más tarde, cuando la prejubilación y la jubilación, pues el sueldo de la pensión. Pero efectivamente no tuve la oportunidad de cobrar sueldo de la política. ¿Pero usted se imagina en la política actual un cargo público que no cobre sueldo? Posiblemente las circunstancias de hoy no sean iguales a las de aquel momento, porque yo tuve la suerte de que la empresa, UNELCO, me permitía a su vez compatibilizar mi cargo público en el Cabildo. Entonces cobraba el sueldo de UNELCO y me dedicaba también al Cabildo, con el asentimiento de la empresa. Quizás eso hoy no lo permitan las empresas, o estás en un sitio o estás en el otro. Pero en aquella época tampoco había muchos perfiles como el suyo. Sí, es posible que hubieran más, yo la verdad es que lo desconozco, pero ese perfil de tener las dos, estar compatibilizado con 2 actividades públicas las dos, porque prácticamente UNELCO, que era empresa pública en aquellos momentos, pues me permitía voluntariamente que yo dedicara también mi actividad a el Cabildo Insular del Hierro. Usted llegó al Cabildo del Hierro, esta maravillosa isla que tenemos delante, aquí tenemos una vista espectacular del municipio de Frontera, en el año 79. En ese año la periferia de Canarias era más periferia que ahora. ¿Cómo era el Hierro en 1979? Bueno, el Hierro en el año 79, cuando por primera vez se celebran las elecciones democráticas a los cabildos y a los ayuntamientos, pues nos motiva a un grupo de compañeros y a mí a presentarnos al Cabildo porque las carencias en infraestructura de servicios eran muy graves. Carecíamos de hospital, había un hospital con un médico de medicina general y 2 enfermeras hermanas de la Caridad. Las comunicaciones eran 2 veces a la semana con Santa Cruz de Tenerife por barco. Las carreteras prácticamente su totalidad eran de tierra. En definitiva, no había agua corriente en ninguno de los pueblos, salvo en La Restinga, una tubería colocada por el cura del pueblo con los vecinos. Aparte de encontrarnos con esas carencias, nos encontramos con que el presupuesto del Cabildo del Hierro pues era unos 40 millones de pesetas, con los cuales tenía también que distribuir con los ayuntamientos. ¿Por qué se producía ese presupuesto tan bajo? Porque los recursos económicos del REF se repartían exclusivamente por población. El Hierro, la isla menos poblada, le tocaba muy poco dinero. Como le tocaba poco dinero, pues no podía generar servicios ni mejorar las infraestructuras. La gente entonces se marchaba, emigraba a Tenerife, Gran Canaria, Venezuela, el Sáhara. En el siguiente censo, menos gente, menos dinero, menos gente. A la pescadilla que se mordía la cola. El círculo de la pobreza que condenaba al Hierro a una marginación importante en aquellos tiempos. No se concebiría, no se entendería la política insular sin la indiscutible figura de Tomás Padrón. Un líder en su isla del Hierro, un personaje ya para la historia, sin duda, de Canarias. Tomás Padrón es una figura muy especial. Yo lo he podido conocer en la isla del Hierro, ya sea en el Open Photoshoot, en unas charlas que tuvimos también allí. Aprendí incluso a respetarnos, porque Tomás Padrón nunca a mí me pidió mi afiliación política para estar al lado de él y compartir pues penas y glorias.
Es persona especial porque ha mantenido la esencia de esa isla que es mágica, ¿no?, de la Isla del Hierro. Tomás Padrón fue un poco el artífice de ese inicio de la Isla del Hierro. Todo un referente en la política herreña desde hace cerca de 30 años. De esa conservación de la Isla del Hierro, de esas nuevas infraestructuras. Yo diría que no solo en la isla, sino con proyección fuera de la isla. Y creo que pues todos tenemos una deuda con él. Yo creo que esa es la base fundamental de un político, ¿no? Ser muy cercano, ser del pueblo y, como decimos en Canarias, ser noble. Históricamente, le ha pasado también a Casimiro Curvelo, a usted se le ha tachado de insularista, por eso de que lo que quería al llegar a la política, el objetivo era que conseguir unos mejores recursos para el hierro. ¿Usted cree que se puede hacer ahora mismo una política insularista como una política en la cual las islas pequeñas puedan reivindicarse como se reivindicaban en la época en la que usted llegó? ¿O cree que todo eso ya ha pasado por delante? Estamos en una comunidad compuesta por islas. La ley del volcán nos construyó de esta forma, islas. Y la insularidad no está reñida con la comunidad de Canarias como pueblo. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir reivindicando y mejorando las infraestructuras y servicios de la periferia para equilibrarlo y equipararlo con las dos islas mayores. No es normal que el 17 y pico por ciento de la población solamente ese 17% esté distribuida en las islas de la periferia y el 80 y pico en las dos grandes, cuando la superficie de las 5 pequeñas es mayor que la de las dos grandes. Por lo tanto, ¿por qué la gente se ha ido marchando de la periferia a las dos grandes? Pues por las carencias que ha tenido. Hombre, la realidad es que tanto ahora a Casimiro Curvelo como a usted cuando estaban activos le fue bastante bien esa manera de hacer política, ¿no? ¿A usted le dolía que le tacharan de insularista, que no apostara más por el proyecto Canarias? ¿O estaba convencido de que era la única forma de que una isla como el Hierro pudiera tener los recursos que necesita? Apostando por la isla y apostando por la insularidad, se apostaba por Canarias, que es una visión diferente de ver cómo construimos y diseñamos la Canarias que la naturaleza nos ha dado. Y nosotros entendíamos en aquel momento que desde la isla, el referente más profundo que tiene el archipiélago, pues es compatible con la Canarias comunidad. En estos momentos, ¿considera usted que el Hierro es una isla abandonada a su suerte en esta posición que tiene tan alejada de la centralidad? Bueno, el Hierro ha mejorado muchísimo desde aquellos tiempos. Ya no es la isla que denunció en su momento Pedro Pérez en La Palma o Manuel Velázquez Cabrera en Fuerteventura, cuando se creó más tarde la ley de cabildos. Y aún hay que seguir profundizando y abundando en que el Hierro pues pueda tener una descentralización en el proceso educativo, la formación profesional, por ejemplo. ¿Por qué no puede tener un ciclo especial en el Hierro sobre energías alternativas complementado con Gorona del Viento? Hablando de energías alternativas y de Gorona del Viento, ¿el proyecto estrella de la carrera política de Tomás Padrón? Bueno, los proyectos más relevantes desde el 79 al 2011 que yo considero pues son primero en el 79 luchar y trabajar por obtener un hospital mínimamente adecuado a las características de la insularidad. Y eso se consiguió sobre el año 81-82, después de que Adolfo Suárez en su primera visita
al Hierro, o en la única que hizo como presidente, pues aportara una cantidad de 40 millones de pesetas para construir un hospital. ¿Cómo lo convenció? No, lo convencieron las autoridades anteriores. Adolfo Suárez vino al Hierro en el 77 o 78, sí, no recuerdo, y todavía no estaban los cabildos democráticos. Fueron las autoridades anteriores, que también eran conscientes de la carencia sanitaria de Hierro, los que lo convencieron de aportar esa cantidad. Cuando nosotros llegamos con esa cantidad vimos que era insuficiente para construir un hospital con todas las características necesarias. Y entonces nos enteramos que se estaban construyendo unos hospitales en el Perú por una empresa catalana, los hospitales prefabricados, con un bajo costo. Esta empresa catalana la trajimos al Hierro y entonces construimos un hospital prefabricado que fue un hecho importante en aquellos momentos, dotado con quirófano, con paritorio, con sus camas, en fin, todos los servicios. El problema después fue de que teníamos el hospital ya terminado, dotado con todos sus equipamientos, y no lo podíamos abrir porque nos faltaba el personal, que tenía un alto costo. Nos íbamos a Madrid a reivindicar ese personal para el hospital. En esos momentos Canarias, en el aspecto sanitario, dependía de Madrid. El Ministerio, cuando le planteábamos la necesidad de dotación de personal, nos preguntaba el director general de turno qué población tenía la isla de Hierro. Nosotros en aquel momento le inflábamos un poquito, le decíamos pues 7.500, y cuando le decíamos esa cifra prácticamente se reían delante de nuestra cara, como diciendo, oiga, lo que usted nos está pidiendo económicamente para dotar de servicios al Hierro lo tiene esos edificios que usted está viendo ahí enfrente. Bueno, pues la clásica calentura política, y vuelta otra vez al Hierro y vuelta otra vez más tarde a Madrid, hasta que sucede un hecho relevante en la cual una parturienta de la isla pues se va a dar a luz en una de las tardes, un parto con dificultad. En esos momentos ya el avión de la tarde se había marchado, no habían las evacuaciones que hay hoy, barco no había, y aquella criatura, cuando tratan de sacarla, pues sale solamente la mitad y muere, y esa parturienta, esa herreña, pues se queda toda la noche con esa criatura a medio salir, hasta que al otro día la evacuamos por la mañana a Tenerife. Tenía un problema la criatura de un tumor en una nalga y no podía salir, le hicieron una cesárea y en Tenerife lo sacaron. Ese hecho fue de tal trascendencia mediática a través de la cadena SER en Madrid, de que el ministro pues no le quedó más remedio que asentir de que había que resolver el problema del Hierro, y yo recuerdo que 15 días más tarde ya se estaba haciendo una resolución de la Secretaría de Estado dotando al Hierro del personal sanitario mínimo para proceder a la apertura, que fue el primer hospital que tuvimos realmente. ¿Hablamos del año 80? Estamos hablando del 82, o sea que hasta el año 82 cualquier persona en el Hierro con una apendicitis aguda podía morirse si no tenía una evacuación rápida o hubiera un barco en ese momento. Y por último, a lo largo de la trayectoria, pues desde el año 81 empezamos a trabajar sobre las energías alternativas, que en aquellos momentos no tenían ninguna relevancia. Bueno, usted lo trataban de loco en aquella época, ¿no? Por ese empecinamiento en conseguir que el Hierro fuera una isla sostenible. Claro, porque en el 81 el desarrollismo era tan fuerte que solamente el petróleo y el sector turístico eran la avalancha del bienestar. Y hablar de energía alternativa en aquel momento pues era una utopía. Pero UNELCO crea una oficina de esas energías
que lidera en aquel momento el ingeniero Ricardo Melchor, y deciden que el lugar adecuado para iniciar el proceso del hierro era la isla de Hierro por su pequeñez y por su poca población. Bueno, pues aquello empieza a caminar y a los 2 años pues el proyecto se paraliza porque Madrid dice que no hay más dinero para seguirlo desarrollando y se estanca. A mí me toca entonces en ese momento seguir insistiendo porque sigo siendo empleado de UNEL y sigo siendo presidente del Cabildo. Esa doble condición hace que pueda recuperar de la estantería el proyecto aparcado y entonces ya cuando se saca de ahí el Cabildo de Hierro lidera todo el proceso de las energías renovables en el hierro para construir esta central hidráulica que hoy es un hecho, en la cual se combina viento variable, viento turbulento, con agua estable, que es la que domina y domestica el viento. Entendió que había sectores que tenían que ser públicos, la energía. De entre los muchos sueños que Tomás Padrón ha tenido a lo largo de su vida, ha hecho realidad uno que a ojos de muchos parecía imposible en sus comienzos. Cuando Tomás Padrón inició el proyecto de Corona del Viento, muchos creyeron que era una locura. Yo tuve la gran oportunidad con Tomás Padrón de ir a presentar, íbamos prácticamente indefensos, el proyecto Corona del Viento a Madrid. Y cuando comenzaba a hablarme de su idea de apostar por que el hierro fuera autosuficiente solo con el uso de energías renovables, me parecía una auténtica utopía, sobre todo porque aún eran unos años que la isla adolecía de infraestructuras básicas importantes. La inauguración de la central hidroeléctrica Corona del Viento en 2014 supuso un antes y un después para los serreños. Desde ese entonces, el viento, el agua y los picos de Valverde formaron el elenco perfecto para suministrar de energía renovable a la isla y convertirla en 100% sostenible. Que él dedicara gran parte de su tiempo a meditar y plantearse y pensar en ese modelo y luchar por esa apuesta ya parecía utópica, pero no solo a mí. Yo diría que Corona del Viento es una utopía que se convirtió en realidad. Y hoy podemos disponer de un proyecto emblemático como Corona del Viento. Convertir a la isla de Hierro en una isla casi 100% sostenible, cosa que seguramente se irá consiguiendo del todo con el paso de los años, y apostar por algo tan importante. Tomás Padrón comenzó en este proyecto hace más de 30 años y, como lo bueno siempre se hace esperar, ha conseguido posicionar al hierro como un referente en cuanto a proyectos sostenibles y de eficiencia energética. La primera isla en el mundo energéticamente autosuficiente, pionera como reserva mundial de la biosfera y geoparque al mismo tiempo. De esta manera, ha cumplido el sueño de ver cómo la isla más pequeña de Canarias da una lección de grandeza, siendo la primera de la Unión Europea capaz de autoabastecerse con energía limpia. Tuvo muchas críticas, pero tuvo muchos adeptos en su día. Considero que somos ejemplo de desarrollo sostenible, con independencia de que tiene sus defensores, sus detractores. Hoy Corona del Viento es un ejemplo mundial en energías limpias, algo que hay que tener muy en cuenta en los tiempos que corren, con la lucha contra el cambio climático y con todo lo que eso conlleva. Gracias a esa política de conservación de la tierra, del espacio, del medio de nuestra isla, la no masificación turística, sino la apuesta por una isla más sostenible, que hoy yo creo que es lo que busca todo el mundo y lo que la gente quiere. Los principios no fueron fáciles y pocos creyeron en ese modelo que él quería impulsar en su isla, ¿no? Que era un gasto innecesario de fondos europeos, muchos no creyeron en eso. Hoy en día aún se sigue creyendo que por qué una isla que se autoabastece con energías limpias, tiene la factura de la luz igual que el resto. No tiene nada que ver, somos un ejemplo mundial en energías limpias. Este político herreño puso la primera piedra para alejar a su territorio de la dependencia del petróleo y acercarla a la tecnología más sostenible. Hace años parecía ciencia ficción, hoy es el pan nuestro de cada día y yo creo que es un ejemplo a seguir. Seguir haciendo su objetivo y no desfallecer
y también que se dieran circunstancias que vinieran a coayudar a que eso fuera posible, ¿no? Circunstancias políticas del momento y muchas anécdotas, ¿no? Al final se logró gestar y lograr crear Gorona del Viento, que como él siempre dice, Tomás Padrón, es el árbol Garoé del siglo XXI. Un verde esperanza que ha sido portada de periódicos y que tiñe de satisfacción a todo el archipiélago. ¿Y qué es realmente Gorona del Viento, don Tomás? ¿Y qué ha significado para la Isla del Hierro? Y si tenemos un ejemplo que tardó mucho ponerlo en marcha, pero que finalmente se puso y que funciona en el Hierro, ¿por qué cree usted que ahora mismo no hay otras islas trabajando en un Gorona del Viento local para cada uno de esos sitios? Curioso, pero fíjese cómo son los tiempos en la política o cómo eran los tiempos en aquella época. Usted está hablando de un proyecto que se inició en el año 81 y usted lo tuvo que ver ya retirado de la política en el año 2014, hecho realidad totalmente. Sí, ya cuando me marché en el 2011 el proyecto estaba prácticamente terminado. Hubo un proceso de tiempo por parte del Cabildo para buscar quién era el que explotaba la central, etcétera, etcétera, y ya en el 2014 ya es cuando se produce el hecho relevante de poner en marcha esta central que hoy es un referente a nivel mundial. ¿Y qué es realmente Gorona del Viento, don Tomás? ¿Y qué ha significado para la Isla del Hierro? Gorona del Viento, igual peco de lo que sea, pero no me importa. Para mí es el proyecto más relevante de la historia de Canarias. El poder producir energía y agua sin tener que importar un gramo de petróleo, pues eso es importante, sobre todo para una isla y para un archipiélago y para cualquier parte del continente donde se instale unas instalaciones de este tipo. Y la venta de esa energía a la empresa distribuidora pues repercute en unos ingresos para la Isla del Hierro que puede utilizar para mejorar infraestructuras o para mejorar servicios. ¿Y es exportable el proyecto a otros lugares, por ejemplo de Canarias, a otras islas mayores como pueden ser Gran Canaria y Tenerife? Totalmente, totalmente exportable y además necesario e imprescindible que se siga profundizando en esa tarea para que, sobre todo en estos momentos de crisis mundial con la pandemia, el modelo de desarrollo de Canarias vaya enfocado a que las energías renovables son una base fundamental para su desarrollo. No es normal que dependamos del 90 y pico % del petróleo que nos viene del exterior para desarrollar la economía de Canarias. Y si tenemos un ejemplo que tardó mucho ponerlo en marcha, pero que finalmente se puso y que funciona en el Hierro, ¿por qué cree usted que ahora mismo no hay otras islas trabajando en un Gorona del Viento local para cada uno de esos sitios? Bueno, a mí me consta que La Palma está trabajando en un proyecto buscando alimentarse de las energías renovables. La Gomera también está iniciando ya todo el procedimiento para llegar a construir su propio equipo renovable, y Gran Canaria pues quizás es la más avanzada que está con la presa Chira-Soria, ese proyecto que todos conocemos, y bueno, pues se está caminando. En el año 91, don Tomás, formó usted parte del famoso Pacto del Hormigón, que hacía presidente a Jerónimo Saavedra y que se decía que se le puso ese nombre porque decía que era infranqueable, ¿no? Al final no fue así. El nombre de Pacto de Hormigón me tocó a mí en la rueda de prensa transmitirlo y luego se quedó como una referencia. Efectivamente, nosotros apoyamos esa investidura de Saavedra y se contaban en aquellos momentos con 37 o 38 diputados, era una mayoría bastante fuerte, y de ahí el nombre de Pacto de Hormigón.
sí, efectivamente, como agrupación herreña independiente participamos en ese proyecto. ¿Y cómo se rompió? Bueno, pues como se rompen todas las cosas en Canarias y en cualquier parte de la política, ¿no? Pues ahora ya no conviene esta parte y la otra puja por quítate de ahí que ahora me toca a mí. La agrupación herreña independiente forma parte del proyecto Coalición Canaria desde los inicios prácticamente. Después de 26 años en el poder, Coalición Canaria está en la oposición por primera vez. ¿Sigue usted creyendo en que es necesario un nacionalismo fuerte para que en Madrid no se trate Canarias como siempre se ha tratado desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado? Lo que sí entiendo es que Canarias necesita una fuerza política nacionalista importante, conjuntada, pero desde la isla. ¿Cómo ve ahora mismo la relación entre Canarias y el Estado, teniendo en cuenta que gobierna el mismo partido? Pues supongo yo que llegan al tope de la demanda que necesitan las islas. No siempre posiblemente serán atendidas como se merecen y debieran, pero yo creo que el presidente actual pues está luchando bastante fuerte porque Canarias se recupere y porque Canarias tenga esa potencia en el gobierno del Estado. Se fue usted de la política, don Tomás, después de 30 años con unas declaraciones polémicas. Dijo, me voy quemado por la incomprensión, la intolerancia y la centralidad. Pues venía observando de que seguíamos con el centralismo político desde las dos islas nodrizas y que los 5 satélites que girábamos alrededor de esas 2 islas nodrizas pues seguían sosteniendo el peso. Y bueno, pues estas cosas van quemando, van generando, digamos, desasosiego, y porque yo también llevaba ya muchos años en política y estaba quemado. Y ahora don Tomás Padrón es un abuelo feliz de 75 años con un pequeñito huerto en casa, desde el cual contempla la tranquilidad de una isla como esta, ¿no? Bueno, la tranquila diferencia del Hierro, pues la vivo ahora desde la jubilación, pues con la familia, con los amigos, con la sociedad de la isla en el día a día y con tranquilidad, esperando el momento oportuno en el corredor de la lista de espera para el mundo siguiente. Satisfecho con todo lo logrado a lo largo de su carrera política, ¿no? Hombre, siempre uno cree que le quedaron muchísimas cosas por hacer, como ¿por ejemplo? Pues no haber tenido que las residencias sanitarias que se diseñaron en el Hierro en su momento tuvieran un complemento de hospital geriátrico conjuntado con la estancia de nuestra gente en las residencias. El Hierro, cuando Tomás Padrón tomó posesión por primera vez en el año 79 en el Cabildo, no tenía luz en muchas calles, eléctrica, la gente se moría de una simple apendicitis. Estuve con él 25 años y esto quiere decir que en el Hierro prácticamente no había nada. Lo único que se había inaugurado era un aeropuerto y todo era producto del día a día. Son problemas muy fuertes al que Tomás se enfrentó en los primeros años de legislatura en el Cabildo Insular de aquella época. Problemas en el hospital, con competencias, sin transferencias, problemas día a día de pedir lo que realmente ya sabíamos que poco nos iban a dar. Con lo cual siempre luchó contra estas grandes poderes privados y públicos también. Y también luchó para que el Hierro pudiera tener también las mejores condiciones de transporte, tanto marítimas o aéreas, incluso pudiendo ser públicas en algún momento determinado. Hay un ayer y hay un hoy en un momento de inflexión con la figura de Tomás Padrón, porque a partir de ahí fue túnel de frontera, fue lo que se refiere hospital insular nuevo, ampliación del puerto de la Estaca. Él logró poco a poco que la isla fuera teniendo peso fuera, tener voz
fuera de la isla, ¿no? Yo creo que un hombre que vio a la isla del Hierro en el futuro. Creo que hizo una política a largo plazo. Y bueno, y hay un acto muy emotivo que yo creo que ha sido el acto para mí más trascendental, que fue la constitución del Ayuntamiento del Pinar. El valor del hierro es incalculable y gracias a Tomás Padrón ha cruzado fronteras. No solo ha convertido la isla en la primera autosuficiente energéticamente, sino que ha impulsado su turismo y su posicionamiento en el mundo entero, empezando por el propio archipiélago. Con el lagarto gigante y la sabina como elementos representativos, además de por la mítica y sublime bajada de la Virgen de los Reyes, son muchos los que conocen la isla por aparecer en el libro Guinness de los Récords con el hotel más pequeño del mundo. Considerada reserva de la biosfera, el Hierro destaca por sus espectaculares piscinas naturales donde millones de turistas y residentes al año disfrutan de vistas inmejorables cerca del mar. Eso sin olvidar los maravillosos paisajes que han llegado a la gran pantalla, siendo el escenario cinematográfico perfecto para la serie Hierro, mostrando increíbles rincones de la isla. Si el municipio de Frontera es el más emblemático, la Restinga aumentó su popularidad con la erupción de un volcán en 2014, lo cierto es que el Hierro tiene algo más que un color especial. La isla de la tranquilidad, un paraíso terrenal esculpido por la diosa naturaleza que Tomás Padrón se encargó de poner en el mapa. Arriba, arriba, arriba iremos, llena llegando descansaremos. Don Tomás, usted es piñero. Sí. Usted es el ciudadano español que creó su propio municipio. En un momento determinado de mi actividad política en el Cabildo, pues me encontrara con la iniciativa popular que nace en el Pinar, que se lleva al Ayuntamiento de Frontera, el Ayuntamiento de Frontera lo traslada al Cabildo y el Cabildo inicia todo el procedimiento, porque tenía competencias para ello, para iniciar el proceso de segregación del Pinar con respecto al Ayuntamiento de la Frontera. Bueno, pues fue al final para mí un gran honor que aquello que había escuchado de pequeño al final concluyera. El Pinar es un lugar de ilustres ciudadanos, ¿no? Nació don Tomás Padrón, Eligio Hernández, Manuel Fernández. Siempre se caracterizó por ser un lugar donde salieron importantes personalidades de la vida pública de Canarias, ¿no? Bueno, en general en el Hierro han salido diversas personalidades políticas, pero en el Pinar efectivamente pues destacaba porque ha sido siempre muy reivindicativo y muy activo en la política insular. Y ahí hubo la oportunidad en su momento de que pues gente de la misma generación como Eligio, Manolo y yo, pues al final nos encontráramos en diversas actividades en la política canaria y española. En esta vista, don Tomás, sobre el municipio de Frontera, uno no puede evitar acordarse de la erupción volcánica del año 2011. ¿Cómo la vivió usted? Fue un acontecimiento muy especial para nuestra isla. No todos los días, ni casi en lo que nos acordamos, hubiéramos tenido una erupción volcánica. Y a mí una de las cosas que más me impactó fue cuando me dijeron que iban a evacuar a todas las embarcaciones pesqueras del pueblo de la Restinga, y cuando vi aquella hilera de barcos caminando hacia el puerto de la Estaca,
pues no pude contener el derramar lágrimas, el ver cómo todos los profesionales, todas aquellas personas que habían dado todos sus esfuerzos económicos por tener un barco, pues huían de un posible temporal de lava que podía arrasar su pueblo. En aquella ocasión el Hierro se convirtió en foco informativo de todo el mundo, ¿no? Empezaron a venir periodistas, la isla se paralizó por completo y sobre todo se vivían decenas de terremotos a diario durante más de un mes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que fue bastante sostenida en el tiempo la tensión y bueno, pues hubo sobre todo uno de los impactos que llegó a 4,5, cerca de 5, que aquello fue una explosión tremenda, que a los pocos días ya fue cuando llegó la erupción. Tener una erupción volcánica, aunque sea submarina, pues no se da todos los días. Don Tomás, muchísimas gracias por esta entrevista. He de reconocerle que un político actual me hubiese vendido muchísimo mejor que usted el hecho de que se dedicara 30 años a la política y nunca hubiese tenido un sueldo público. Bueno, yo me sentía contento como estaba y no tenía necesidad de más. Muchísimas gracias, don Tomás Padrón. Muchas gracias a ustedes. Cuando Tomás Padrón llegó a la política no había ni siquiera un hospital en el Hierro. Se marchó tras convertirla en la primera isla autosuficiente del mundo. El mayor legado de Tomás Padrón es su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible en unos años. Que Canarias aún no hablaba de sostenibilidad ni de un modelo de desarrollo sostenible. Sin duda un referente en la política herreña, en la política canaria. Podemos hacer un ejemplo con Casimiro Curvelo en La Gomera, es decir, una persona del pueblo para el pueblo que ha salido de abajo hacia arriba. Pero difícilmente la figura de Tomás Padrón significó el antes y el después. Él fue pionero en intentar que su isla tuviera un modelo de desarrollo sostenible que le llevó a ser reconocida Reserva de la Biosfera y luego Geoparque Mundial por la UNESCO. Creo que tiene un valor incalculable, creo que las generaciones venideras ya lo están agradeciendo, lo van a agradecer más y además por su labor encomiable sobre todo en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Muy conocido desde los más pequeños hasta los más adultos, muy cercano, muy popular, una persona que nunca cobró sueldo público y que fue ganando elección tras elección por mayoría absoluta. Yo él entendía Canarias desde la isla, siendo isla hacíamos nación canaria, él nunca entendió las políticas desde Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Que creo que ha sido una persona y una figura muy especial para todas las Islas Canarias, para toda España, para todo el mundo y especialmente para los que estáis en la Isla del Hierro. La historia política, me atrevería a decir, de Canarias no se concebiría sin la figura de Tomás Padrón.